Reciban un caluroso saludo de parte del Instituto Bíblico ISBIMAC, Maná del Cielo. Es para nosotros un privilegio el poderles saludar a través de este medio, ya que recientemente, por lo que el país está atravesando, las clases los días martes han sido suspendidas. Este año 2020 iniciamos con dos cursos, el curso de profetas menores y también el curso de libros poéticos. Hace 3 martes que ya no nos hemos visto, por lo tanto hemos decidido el poder subir este video y poder hacer un repaso de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este año. Así que vamos a introducirnos al mundo de las escrituras, y para ello vamos en esta hora, en este primer video, a compartir un resumen de lo que es la introducción a los profetas. Aunque el curso es profetas menores, es importante pues que hagamos este repaso para que no se nos olvide, y cuando ya nos toque volvernos a encontrar en clase, pues ya podamos tenerlo fresco y no se nos haya olvidado. Así que en esta hora voy a hacer un repaso acerca de los profetas. También dentro de ello va inmerso otros conceptos que creo que son importantes que podamos tenerlo en mente, ya que no solamente hermanos que vienen los días martes a estudiar la palabra de Dios van a tener acceso al video, sino a todos los hermanos en general, y creo que nos va a ayudar a nosotros a enriquecer, a fortalecer nuestro conocimiento. Así que acompáñenme, vamos a estudiar la palabra de Dios, el curso de profetas menores, y en esta oportunidad con el extracto o la fracción de introducción a los profetas. Así que usted ya puede observar ahí en pantalla el título: Introducción a los profetas. Quisiera iniciar con algo básico, algo sencillo, que creo que todos lo debemos de saber, pero es importante repasar. La Biblia, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, tiene 2 grandes secciones. Usted recordará que está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Debo de agregar que tanto el Antiguo como el Nuevo, siendo el Antiguo Testamento 39 libros y el Nuevo 27, suman un total de 66 libros que está compuesto la Biblia. 2 grandes secciones la dividen, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A su vez, el Antiguo Testamento tiene una clasificación. Está dividido en 4, que es: primero, el Pentateuco; segundo, los libros históricos; tercero, libros de profecía; y cuarto, libros de poesía y sabiduría. Recordemos que el Pentateuco está compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los históricos, que ahí van los 2 libros de Crónicas, los 2 libros de Reyes, Jueces, Josué, Ruth. Todos ellos están dentro de esta sección. Luego tenemos la profecía, que acá abarcan tanto los profetas mayores como los menores. Hablemos de Ezequiel, Daniel, Jeremías, y todos los profetas menores, como lo son Habacuc, Abdías, Oseas. Todos ellos, Jonás, Joel, están dentro de esta clasificación. Y por último tenemos los libros de poesía y sabiduría. Acá encontramos los libros como por ejemplo Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Forman lo que son los libros de sabiduría. Por consiguiente, el Nuevo Testamento también tiene su clasificación. Tenemos los evangelios, que son los primeros 4 libros que encontramos del Nuevo Testamento, que es Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Están dentro de esta clasificación. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles, que solo es un libro, que justamente es después de los 4 evangelios. Luego tenemos las cartas. Acá están las cartas paulinas y las cartas individuales. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Son las que escribió el apóstol Pablo. Háblese Corintios, háblese el libro de Romanos, Tesalonicenses, Colosenses, Efesios. Todas esas son cartas paulinas. ¿Por qué? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. También acá están las cartas individuales, como por ejemplo la de Pedro, la de Juan, la de la de Hebreos, que forman parte también en esta clasificación. Y luego, por último, siendo una sola clasificación y un solo libro, tenemos el Apocalipsis, que es el libro de la revelación, y es justamente el último libro
de la Biblia. Así que es importante que volvamos a refrescar un poquito lo que son estos conceptos que son básicos en la vida de todo cristiano. Avancemos. Luego la Biblia, que es la palabra de Dios, es bien importante que podamos entender por qué Dios nos ha regalado y nos ha entregado este bendito libro en nuestras manos. Primero, debemos de reconocer dos cosas básicas acerca de la Biblia. La primera, que la Biblia es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. Dios utilizó a más de 40 personajes para poder escribir la palabra de Dios, y esta es inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, que la razón de tener la Biblia es porque Dios quiso establecer una amistad con Dios. Es decir, Dios quiso establecer una amistad entre Él y nosotros y Dios. Es una amistad que la establecemos a través de ¿qué? De la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Sabiendo que es la razón de que tengamos la Biblia es porque es inspirada por el Espíritu Santo, porque quiso Dios establecer una amistad con nosotros. Esta está agrupada en dos partes, como lo vimos en el segmento anterior: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué narra? Bueno, narra la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que a su vez tiene tres características importantes esa historia que narra el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel. Primero, para cumplir la promesa de salvación que le hizo a los seres humanos. ¿Por qué narra la historia del pueblo de Israel el Antiguo Testamento? Para cumplir las promesas de salvación que le hizo a los seres humanos. Segundo, ¿qué es? Es un testimonio de confianza, de fe y de fidelidad a Dios y el Padre y el Creador. Y lo tercero, orientados por los testigos del amor de Dios. Testigos del amor de Dios. ¿Quiénes fueron esos testigos? No los testigos de Jehová, no, es los testigos del amor de Dios, que estos son los patriarcas, que aquí está Abraham, está Moisés, está Jacob, que son los patriarcas. Los reyes, acá aparecen todos los reyes que Dios utilizó, que ahí inclusive entran David, entra Salomón, entra Saúl, que fueron reyes. Los jueces, recordemos, hagamos memoria, trate de recordar usted algún juez que haya escuchado en la Biblia. Bueno, hay un libro que se dedica exclusivamente y es jueces, ¿no? Y son 13 jueces que Dios menciona. Trate de recordar, no creo que podamos recordar los 13 así de un solo, pero creo que por lo menos 1, 2 o 3 podemos tener en mente. Yo creo que el más emblemático de todos los jueces es Sansón, porque conocemos mucho la historia de Sansón. Está Jefté, está Otoniel y hay otros muchos más jueces que Dios utiliza. Y por último tenemos los profetas, que ya hicimos mención de ellos, y bueno, ahí entran Ezequiel, Daniel y todos ellos. Pero debemos de recordar que estos no son los únicos jueces, los únicos profetas. Hay más profetas, por ejemplo Elías, Eliseo, que ellos no tienen un libro como tal porque ellos están inmersos en crónicas, en Samuel, en Reyes, pero también fueron profetas y reconocidos, y también forman parte entonces de esta sección. Entonces, ¿para qué Dios escribió la historia en el Antiguo Testamento? Bueno, narra precisamente el pueblo escogido de Dios, orientados ¿por qué? Por el amor de Dios, a través de ¿quiénes? De los patriarcas, de los reyes, de los jueces y de los profetas. Estas 4 secciones son las que habla toda la Biblia y los personajes que Dios utiliza para poder escribir la historia de la humanidad, y en este caso escribir la historia del pueblo de Israel. Avancemos un poquito más y conozcamos ahora en este tercer fragmento al pueblo de Israel. Muchos se han preguntado por qué Dios escoge al pueblo de Israel, por qué Israel y no El Salvador, no Guatemala, no cualquier otro país. ¿Por qué justamente Dios escoge un pueblo pequeño? Si El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, Israel es uno de los países más pequeños pero del mundo, y Dios escoge una tierra como tal para impactar y ser testigos del poder de Dios. Simplemente la gracia y la misericordia de Dios
fijó sus ojos en esa nación y así quiso él, la soberana voluntad de Dios, escogiendo no porque Israel fuera mejor que cualquier otro país, no porque Israel tuviera algo en especial, simplemente fue la gracia de nuestro Señor derramada sobre este país. Bueno, el pueblo de Israel, ¿qué podemos aprender del pueblo de Israel? 3 características. La primera, fue elegido por Dios. ¿Por qué fue elegido Israel? Por Dios. ¿Para qué? Para que ese mismo Dios que los eligió, los condujo ¿a dónde? Hacia la tierra prometida. Segundo, estableció una amistad con Dios. Ya hemos visto que lo hizo a través de su palabra, pero en esta oportunidad y en esta sección, esta amistad la establece por medio de 2 personajes que creo que son básicos en la historia del pueblo de Israel, y es el padre Abraham y Moisés. A él se le conoce como, justo lo que acabo de mencionar, como el padre Abraham, y a Moisés se le conoce como el profeta más grande de toda la historia de Israel. Entonces uno es el padre de Israel, que es Abraham, y el otro el profeta más grande de Israel, que es Moisés, y a través de ellos, bueno, se escribe la historia, ¿no? Abraham, Isaac, en este caso Jacob, se desglosan lo que son las 12 tribus, que son, bueno, son guardianes de la promesa. A través de estas 2 personas, Dios prometió, uno le prometió que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del mar, que las estrellas, del cielo, y que la arena del mar. Y a Moisés le dijo: tú serás el patriarca que llevará y sacará a mi pueblo hacia la tierra prometida. Es la guianza de Dios en nuestras vidas. Y lo tercero que tenemos que aprender, ¿qué recibió el pueblo de Israel? Bueno, recibió nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Recordemos que en total son 613 mandamientos. Dios los resume en 10 mandamientos que son principales. Y esos 10 mandamientos, ¿qué abarcan? Bueno, se refieren a los deberes con Dios y los deberes con nuestros hermanos. Estos 2 resumen los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es, los deberes con Dios. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los deberes con nuestros hermanos, que a su vez se traducen como la alianza de el compromiso, protección y ayuda. ¿Qué es la alianza? Es el pacto. Es un pacto que Dios ha hecho con la humanidad. La alianza es eso. El término alianza es unirnos, ¿sí? Y Dios une al pueblo de Israel con él y hace un compromiso de protección y ayuda. Otra cosa es que Israel haya fallado, pero el propósito de Dios es un compromiso de protección y de ayuda. Pasemos a la 4ª sección, y esta 4ª sección nos va a hablar acerca de algo que creo que muy pocos le ponemos la importancia de vida, y a veces nos hacemos un poquito de bolas, como decimos en el lenguaje común y corriente. Es decir, el pueblo de Israel, usted recordará que a través de Jacob hay 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus conforman todo Israel, es decir, como que fueran 12 departamentos. Aquí en Guatemala se le conocen como departamentos, pero Israel eran tribus. Y estaban conformadas por 12 tribus, divididas estratégicamente cada una de ellas. Hasta donde llegó el rey David. El rey David tiene varios hijos. Dentro de esos hijos, uno de los más destacables es Salomón. A partir de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en 2 partes. Ya no es un solo país, sino que ahora se divide en 2 partes. Y esa división del reino del reino de Israel se da a consecuencia de la muerte del rey Salomón en el año 932 a.C. ¿Qué pasa? Una parte del reino de Israel se convierte en el reino del norte, o sigue llevando el nombre de Israel. El otro se llama reino del sur o Judá. Acá con Judá se vienen únicamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Y acá en el reino del norte o Israel se viene el resto de las otras tribus, que fueron 10 tribus que conformaron Israel, o más conocido como el reino del norte. La capital fue Samaria, del reino del norte, y del reino del sur fue Jerusalén.
¿Qué podemos extraer del reino del norte, siendo su capital Samaria? Bueno, fue una división o un reino extenso, próspero, y que se fundamentó su economía en la agricultura. Va en el año 721 después de Cristo, desaparece como reino al ser conquistado por los asirios, y a esto se le conoce como el destierro a Nínive. Justamente Pastor Salvador compartió con nosotros lo que es en miércoles de enseñanza, parte de esta historia de Nínive a través de Nahum. Compartía lo que había hecho precisamente el pueblo de Nínive. Por consiguiente, o por el otro lado, tenemos el reino del sur, su capital Jerusalén, siendo este reino pequeño, pobre y ganadero. ¿Por qué pequeño? Recordemos, solo dos tribus, Judá y Benjamín, conformaban el reino del sur, también conocido como Judá. Era pequeño, era pobre, era ganadero. En el año 587 a.C., los babilonios destruyen Jerusalén, y es el destierro a Babilonia. ¿Recuerda a quién conocemos que fueron a Babilonia? Bueno, fue el pueblo de Israel nuevamente cautivo. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel vivió la primera cautividad? Fue la esclavitud después de la muerte de José. En el Génesis capítulo 50, ya el Éxodo nos muestra que el pueblo de Israel era prisionero, era esclavo de Egipto, que era en ese momento o en ese entonces la potencia mundial, era Egipto. Aquí nacen dos potencias, Asiria y Babilonia, y estas dos potencias agarran de esclavo nuevamente al pueblo de Israel. Más adelante vamos a, en un segundo video, vamos a hablar acerca de esta parte bien importante, acerca del exilio del pueblo de Israel, es decir, hacia su esclavitud por manos de los ninivitas y de los babilonios. Entonces, esta es la razón por la cual el reino de Israel se divide en dos partes. Avancemos a la quinta parte, y en esta le quiero mostrar a usted todos los profetas que tuvo el pueblo de Israel. Recordemos que la historia de Israel termina con Malaquías, y entre Malaquías y Mateo hay algo que se conoce como el túnel del tiempo, más de 400 años de silencio, donde no hubo profecía, no hubo predicador, profeta, sacerdote, sabio, consejero, nada. Dios guardó silencio durante esos 400 años, y desde el momento que el reino de Israel se empieza a dividir, entonces aquí nacen los profetas. Y acá tenemos entonces a todos los profetas que están divididos en tres partes. Primero tenemos a los profetas claves sin escritos, es decir, no tienen un libro para ellos mismos donde se refleje su historia. Ya les había mencionado en una parte anterior a esta quinta sección que está Elías, Eliseo, que fueron también profetas, pero que aquí no tienen un libro específico, y aquí los tenemos mencionados. Tengo a Elías, tengo a Eliseo, que son profetas claves sin escrito. La segunda división, tenemos los profetas mayores. Vamos a conocer más adelante por qué se le llaman profetas mayores, y dentro de esos pues tenemos a Isaías, tenemos precisamente también a Jeremías, que son a Ezequiel, que se les conoce, a Daniel también, como los profetas mayores. Y tenemos una tercera división de los profetas, y son los menores. Estos son aquellos escritos que no son tan largos. Si usted agarra su Biblia y se va al libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que Isaías tiene 66 libros, siendo uno de los libros más extensos. Pero si usted toma su Biblia y por ejemplo usted se va a Nahum, solamente tendrá un capítulo. Entonces, por esa razón se le conoce como profetas menores, no por su capacidad de ministrar o de dirigir o de dar su profecía, sino por su escrito como tal. Son todos pequeños los libros, por ello el nombre de profetas menores. Entonces,
Los profetas durante toda la historia, desde el año 900 hasta el año 600, los podemos encontrar acá. Usted puede repasar acá. Hay unos que profetizaron en Israel, recordemos, reino del norte, y Judá, reino del sur. Y pues están en este esquema, en este esquema divididos de esa forma. Tres divisiones importantes. ¿Cuáles son? Profetas claves sin escritos, que son Elías y Eliseo, profetas mayores, que los vamos a conocer más adelante, y los profetas menores. Teniendo esto ya en mente, ahora quiero entrar con ustedes y platicarles acerca de lo que es un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del profeta de Israel del Antiguo Testamento, no de los profetas que usted conoce el día de hoy, que realmente pues es bien controvertido. Cada quien tendrá su opinión. Nosotros como iglesia tenemos la nuestra, respetamos los ministerios, respetamos también el liderazgo que estos personajes realizan en las diferentes iglesias, pero nosotros también creemos y tenemos nuestra propia opinión en cuanto a esto. No es que la Biblia sea controvertida, realmente nosotros somos los que creo que hemos malinterpretado la palabra del Señor, y creo que muchos de ellos para beneficio propio. Entonces, acá vamos a hablar el profeta, su oficio como tal del Antiguo Testamento. Entremos entonces y leamos la primera parte. Dice: el profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. ¿Qué es un profeta? Bueno, es un mensajero, es un intérprete de la palabra divina. Cuando usted le pregunten, hermano, hermana, ¿qué es un profeta?, usted dirá: es un intérprete, es un mensajero de la palabra divina. ¿Qué más podemos aprender acerca del profeta? Bueno, los profetas tienen conciencia del origen divino de su mensaje. Lo presentan diciendo, que usted puede leer hoy, si hay escritos que hoy por hoy están siendo leídos por muchos predicadores debido a lo que estamos viviendo, utilizan muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero que tienen que ver con los profetas. He escuchado prédicas en Joel, en Nahum, en Habacuc, en Ageo, en Oseas. ¿Por qué? Porque hay tres frases que se repiten en todos los libros de los profetas. Estas tres frases que tengo por acá. Primero, así habla Jehová. Palabra de Jehová, o bien oráculo de Jehová. Estas frases las vamos a ver mucho en los profetas. Desde Ezequiel, desde Jeremías, ¿sí?, pasando por Ezequiel, pasando por Isaías, todos ellos, Daniel, y luego los profetas menores, Joel, Jonás, Oseas, todos ellos tienen enmarcada esta frase: así habla Jehová, palabra de Jehová, o bien oráculo de Jehová. Lo tercero que podemos aprender es que esta palabra que les llega es más fuerte y no la pueden llegar. Esta palabra que les llega es más fuerte y no la pueden callar. Avancemos. En un momento de su vida fueron llamados de modo irresistible por Dios. ¿Quién es el que llama a un profeta? Es Dios. Dios es el que en un momento de la vida llama de una manera, según lo que tengo escrito acá, irresistible. Es decir, es un llamado de Dios, no es algo que uno se autonombra. Yo quisiera preguntarle a esos profetas: ¿quién los ha puesto como profetas? Ellos dirán: es Dios, pero realmente es Dios que los ha puesto para poder ejercer, entre comillas, la profecía o el don de profeta. Solamente ellos sabrán en sus corazones, pero esto es un llamado irresistible por Dios, sobre todo, y elegidos como mensajeros suyos. El comienzo de la historia de Jeremías demuestra lo que costaba sustraerse a esta misión. Y si usted lee Jeremías, se le conoce como el profeta llorón, y él dice: desde las entrañas de mi madre tú me creaste, me forjaste con un propósito, con una razón. Y si usted se da cuenta, el ministerio de Jeremías
es dramático, es triste, encarcelado, golpeado, despreciado por los reyes, porque su profecía iba en contra de los reyes. Entonces, algo muy contrario a lo que hoy nosotros estamos viviendo, o a los que se autodenominan profetas. Terminemos esta sección diciendo: fueron enviados para manifestar la voluntad de Jehová y ser ellos mismos las señales. ¿Cuál fue la razón de los profetas? Bueno, Dios los llama, ¿sí? Les transmite su mensaje para que a través de este mensaje el pueblo de Israel pudiera entender cuál era la voluntad de Dios. Hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Según Romanos dice que la voluntad de Dios es perfecta para con cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Dónde está? En su palabra. Dios nos ha dado la guianza: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, fueron enviados para manifestar la voluntad de Jehová y ser ellos mismos por señales. Avancemos. No solo sus palabras, sino también sus acciones, su vida, todo es profecía. El matrimonio real y desgraciado de Oseas es un símbolo de lo que quiero manifestar. Es decir, Dios manifestó su voluntad, y en el libro del profeta Oseas podemos encontrar una de las historias más tristes. ¿Por qué? Porque Gomer, la que en su momento fue esposa de Oseas, es escogida. Y usted sabe la profesión de Gomer. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Oseas la saca de ese mundo, la convierte en su esposa, la ama, tiene hijos. Y después de tenerlo todo, de darle todo Oseas a Gomer, dice que Gomer vuelve otra vez a pecar a ese mundo de la prostitución. Y creo que es un gran ejemplo, ¿no?, de lo que hoy pasa con la humanidad. Muchos le han dado la espalda a Dios, y usted no me dejará mentir. Grábelo, por favor, en el momento en que usted está viendo este video, y cuando esto pase, porque va a pasar esto de la pandemia que hoy estamos viviendo, tiene un punto final. Va a llegar un momento en que esto va a acabar, y se va a dar cuenta usted de que va a llegar un momento en cuando esto finalice, todos con alegría vamos a volver a la iglesia, vamos a querer alabar a Dios, estar en su presencia. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a ser algo momentáneo, no va a durar para siempre. Yo quisiera decirle que a partir de que cuando se nos levante este estado de sitio, de queda, vamos a reunirnos todos los días y vamos a estar todos los días, y la iglesia va a estar llena. Va a ser por un momento, se va a dar cuenta, y ese gozo no nos va a durar mucho. Ojalá que eso perdure, pero estoy seguro que nuevamente el mundo se va a olvidar. Hoy, en todos los hogares, o en gran parte, no en todos, pero en gran parte, se está buscando de Dios en los hogares. Todos, la mayoría, se recuerdan de Dios en este momento. Pero al igual que el pueblo de Israel, según esto, no solo sus palabras, sino también sus acciones, su vida, todo es profecía. El matrimonio real y desgraciado de Oseas es un símbolo. Es decir, hoy Dios tuvo que sacrificar. Si usted se ha dado cuenta, ¿quiénes son los más golpeados ante esta crisis que estamos viviendo? La gente pobre. Hemos visto videos desgarradores de gente muriéndose en otros países. Hay quienes ya no tienen para comer. Muchos nos hemos quedado sin empleo porque las empresas han quebrado debido a la economía que se está viviendo. Muchas personas han sido despedidas, otros tuvieron que negociar vacaciones. Es decir, impactó a las personas más necesitadas, más de escasos recursos, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo un Dios de amor permite esto? Bueno, es necesario para mostrar que Dios sigue siendo Dios y su poder ahí está intacto. Pero después de esto, Dios va a mostrar su misericordia, y creo que nos vamos a hacer nuevamente bendecidos. La gloria postrera será mejor que la primera, es decir, vamos a vivir un nuevo avivamiento, una nueva bendición. Los cielos van a ser abiertos para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios nuevamente. Pero mientras tanto,
bueno, estamos viviendo esta crisis y no sé, no le puedo decir mañana, dentro de un mes esto va a terminar, pero lo que sí le puedo decir es que tiene fecha de caducidad, y cuando termine, usted se va a dar cuenta de lo que le acabo de decir en este video. Es decir, nos vamos a volcar a las iglesias van a estar llenas nuevamente, vamos a agradecerle a Dios, pero ese gozo va a terminar. No sé cuánto nos dure, pero ojalá que en cada uno de nosotros hoy hayamos aprendido algo y a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Avancemos. Dice que el mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras. Primero, ¿en qué maneras? En tres le tengo acá en esta presentación. La primera, en visión, rara vez en visión nocturna. Segundo, por audición, pero las más de las veces por una inspiración interior. Así pueden entenderse generalmente las fórmulas: Jehová me dirigió, la palabra de Jehová que vino a mí. El mensaje divino que los profetas recibían, habían tres formas de poder recibir ese mensaje: por visión, que por ejemplo Isaías en el capítulo número 6 de su libro tiene una visión donde ve arcángeles, querubines, serafines, dice que tienen un fuego cruzado, y era una visión. Muchos creen que fue eso como tal, una visión; otros creen que literalmente Isaías fue llevado al cielo. Yo me quedo con la primera, fue una visión de lo que tuvo Isaías ahí en ese capítulo número 6. Es decir, Dios a través de sus profetas para transmitirles su mensaje podía ser a través de una visión, por audición, que muy rara vez se daba esto, y de una forma nocturna, es decir, la audición que Dios le hablaba al oído al profeta. Y la tercera, que es la que creo que más se repite, es la inspiración interior, es decir, Dios ponía en el corazón del profeta que él hablara, y el profeta decía: me dirijo al pueblo de Dios, me dirijo a ustedes, dirijo a ustedes la palabra que Dios me ha dado. Bueno, y expresaba ahí palabra de Jehová. Otro decía: palabra de Jehová que me ha dado, y dice Jehová, si no se arrepienten, vendrá castigo divino sobre ustedes. El día del Señor es otra frase que también se repite mucho en los profetas, en el libro de todos los profetas, es decir, palabras claves. Entonces, ¿de qué manera Dios transmitía su mensaje divino? Por visión, por audición o una inspiración interior. Avancemos. El profeta transmite el mensaje recibido en formas variadas, y aquí hay un gran listado de las formas en las cuales el profeta transmitía el mensaje. Recordemos cómo transmitía Dios el mensaje al profeta: por visión, por audición o por ponerle algo en su corazón. Pero eso era Dios al profeta. Luego el profeta tenía que transmitir ese mensaje al pueblo. ¿Y cómo lo hacía? Utilizaba varias formas para poder transmitir ese mensaje. Ahí por lo menos usted encontrará unas 12, 15 formas en las cuales el profeta transmitía ese mensaje: por fragmentos, por relatos, por parábolas, en el estilo sobrio de los oráculos, por una forma literaria, por la diatriba, por sermón, por pleitos, por escritos, por salmos, por canciones, por sátira o lamentaciones fúnebres. ¿Dónde hemos visto las lamentaciones fúnebres? Las lamentaciones de Jeremías. Hay un libro, ¿no? El libro de las lamentaciones. Ahí se escribe, son 5 capítulos de las lamentaciones, interesantes. Bueno, también era una forma de transmitir el mensaje del Señor. Esta variedad en la recepción y expresión del mensaje depende del temperamento personal y de los dotes naturales de cada profeta. Es decir, era el estilo. Jeremías lloraba de la presencia, Isaías reprendía, señalaba, Daniel, recuerda su forma de transmitir, sabiduría fue la que utilizó Daniel para transmitir su mensaje. Y así cada profeta utilizaba un estilo diferente para poder transmitir su mensaje. Su mensaje atañe, o el mensaje de los profetas, hablaba acerca del presente y del futuro. El mensaje profético presenta dos caras: es severo y es consolador. ¿Cómo era el mensaje de los profetas? Tenía dos caras. Una, hablaba del presente, de la realidad, por tu pecado, por tu falta, por tu desobediencia, por volverte atrás y relacionarte con otros pueblos paganos. Era el presente. ¿Qué iba a pasar en el futuro?
la ira, ¿sí? El castigo de Dios iba a venir sobre el pueblo. Y el mensaje profético, aparte, tenía dos caras, ¿no? Uno tenía una faceta de ser severo, de señalar, de tildar, era directo. Los profetas no andaban entre las ramas, es decir, tenían que dar un mensaje, lo daban directo y claro, sea quien sea. Pueda ser un rey, pueda ser un mismo sacerdote, pueda ser el pueblo de Israel, o pudiera ser las naciones que estaban alrededor de Israel. Cual sea la audiencia, pueda ser el rey, pueda ser los sacerdotes, puedan ser ministros, puedan ser el mismo pueblo o pudieran ser naciones extranjeras, eran directos. Y el mensaje era severo, directo, sí, y consolador. Es decir, si te arrepientes, si te conviertes. Recuerdan 2 de Crónicas 7:14, es uno de los versículos que más ha sonado en este tiempo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces, ahí está. Dios primero es severo. Si mi pueblo se humillare, se arrepiente, vuelve a mí, severo Dios, ¿no? Consolador, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces estarán atentos mis oídos al clamor y mis ojos, sí, a lo que el pueblo de Dios tenga que decirme. Consolador, dos maneras de ver el mensaje. El pecado, dice por acá, el pecado es un obstáculo para los designios de Dios. Obsesionan al profeta, pero las perspectivas de salvación no se cierran nunca. El profeta es enviado al pueblo de Israel, pero los grandes profetas tienen grupos de oráculos contra las naciones. Avancemos. Dice esta presentación que nos toca ahorita ver, cómo saber que el mensaje procede verdaderamente de Jehová y no es un falso profeta. Cómo distinguir la verdadera profecía de la negativa o de la que no es. Hay dos criterios: primero, el cumplimiento de la profecía, y segundo, pero sobre todo, la conformidad de la enseñanza con las doctrinas de Jehová. Jehová nunca les va a decir, dice Jehová, que vayan y se tiren del puente de Belice. No lo va a hacer. No va a decir, dice Jehová, que vayan y se vayan a meter a tal lado. No, es decir, va congruente a su palabra. Dios no nos va a pedir algo que no esté en su palabra. Tiene que ser de conformidad con la enseñanza, con las doctrinas de Jehová. Y que la profecía que el profeta daba tenía que cumplirse. Si no se cumplía, era un profeta malo. No sé si ustedes recordarán un episodio pues un poco de sátira, ¿no? De comedia, cuando le profetizaron a una de las candidatas, cuando Guatemala estaba en plenas elecciones, en la recta final, y le dice, y le da una profecía. Dice Dios que tú vas a ser la nueva presidenta de Guatemala y Él va a poner tu poder sobre ti, tú la vas a guiar y Guatemala va a ser una grande nación. Y bueno, hoy nos damos cuenta de que eso no fue real. ¿Esta profeta era de Dios o no de Dios? Naturalmente no era de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que ella dice. Entonces, ahí ese es un buen parámetro para medir a un profeta. Si lo que dice se cumple, entonces es un profeta de Dios. Si no, no lo es. Y segundo, que lo que diga y externe tiene que ver con la palabra de Dios. Dios no le va a decir, dice el Señor, que hagas tal cosa cuando no está en su palabra. Tiene que estar ahí y tiene que estar de acuerdo a las enseñanzas y doctrinas de Dios. Los profetas eran una institución reconocida por la religión oficial. El profetismo, a pesar de las semejanzas que es posible destacar con fenómenos religiosos en otras religiones y entre los pueblos vecinos. Es uno de los procedimientos de la providencia divina en la dirección del pueblo elegido. Miremos esta parte. Dice las líneas doctrinales de los profetas que se caracterizan la religión del Antiguo Testamento. Bueno, hablaba de un monoteísmo, de un moralismo y de la esperanza en la salvación. Y aquí viene la parte que creo que a todos nos interesa. En la Biblia se le conoce a Moisés, o se pone a Moisés a la cabeza del linaje de los profetas. Si a usted le preguntan quién fue el primer profeta en toda la historia de la Biblia,
muchos me van a decir Moisés, pero antes de Moisés había otro profeta. Según Génesis 12, dice que Abraham es el primer profeta. Entonces Abraham es el primer profeta, pero el profeta que se le considera al mayor de todos es Moisés. ¿Quién fue el primer profeta en la historia del pueblo de Israel? Abraham. ¿Y quién se le considera el mayor profeta de todos? Moisés. Pues ha conocido a Jehová cara a cara, le ha hablado boca a boca y le ha transmitido su ley al pueblo. Por eso se le conoce a Moisés como el mayor de todos los profetas. Miremos un poquito acerca de los profetas mayores. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel, y estos cuatro se les conoce como los profetas mayores. ¿Por qué? Porque sus escritos son extensos. Isaías, 66 libros, Jeremías pasa más de los 40, Ezequiel también anda por 50, Daniel, aunque solamente tiene 12, pues son bastantes extensos cada uno de ellos. Por eso es por sus escritos que se les conoce como profetas mayores. Acá Jeremías inclusive tiene un segundo libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. La iglesia cristiana le considera como la colección de los 12 profetas menores, título que indica la brevedad de los libros y no un valor inferior a la de los profetas mayores. Están presentados según el orden histórico más probable. Si usted toma su Biblia, encontrará que el orden no coincide con el listado que tengo yo acá, pero el orden en el listado que están acá, estos se deben al orden histórico más probable. Y acá tenemos a los 12 profetas menores. Ya hemos dicho por qué son profetas menores, no porque tengan una autoridad menor a los otros que he mencionado con anterioridad, por ejemplo Isaías, Jeremías o Ezequiel, sino se deben en este caso a sus escritos que son pequeños. Teniendo eso en mente y claro, miremos quiénes son los profetas menores: Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jonás, Joel, Abdías, Malaquías, Zacarías y Ageo. Todos ellos son profetas menores, por sus escritos se les conoce. Entonces, hasta aquí dejamos nuestro estudio en esta oportunidad. Espero usted haya sido bendecido de parte de Dios, en el cual la intención era clara, y es que usted pudiera ser bendecido a través del mismo. En la próxima cápsula vamos a estar hablando acerca del profetismo en Israel, y vamos a darnos cuenta de tres grandes secciones en que el pueblo de Israel divide el profetismo. Ahora ya sabemos quiénes son los profetas menores, mayores, y también hay profetas sin escritos, que no tienen sus propios libros, pero que también son profetas. Y hemos aprendido también de que hay varios profetas, ¿no? La lista es grande. El primer profeta en la historia de Israel se llama Abraham. El profeta mayor, ¿sí?, en toda la historia de Israel se llama Moisés, se le conoce como el profeta mayor. Entonces ahí tenemos este pequeño resumen en cuanto a lo que hemos visto en esta oportunidad. También hemos podido hablar un poco acerca de la Biblia, de la historia de Israel, cómo se divide en dos reinos, quién conformaba el reino del norte, quién conformaba el reino del sur, y por qué la importancia. Porque estos profetas que acabamos de mencionar, sus profecías las dieron en cada uno, en el reino del norte o en el reino del sur. Entonces es importante que hayamos aprendido esta parte. Así que Dios les bendiga, la paz de Dios reine en sus corazones, y será hasta una próxima ocasión. Amén.